Sublime gracia del Señor. Decíamos que el dispensacionalismo es un sistema de interpretación teológico o una hermenéutica que nos presenta la historia de la redención en 7 periodos o franjas de tiempo llamadas dispensaciones, cada una de las cuales representa un trato de Dios con el hombre. Hay una condición que el hombre debe cumplir, hay una promesa si la cumple, pero una consecuencia si la incumple, pero siempre todas las dispensaciones se caracterizan por terminar en un fracaso. Y las dispensaciones se caracterizan por tener un verticalismo rígido, es decir, una dispensación no tiene nada que ver con la otra. Y son 7 dispensaciones: dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia, dispensación del milenio. 7 dispensaciones. Un sistema que no tiene sustento bíblico. Ya vimos la historia de este sistema, de dónde surgió. Surgió del catolicismo romano, infiltrado por monjes jesuitas o sacerdotes jesuitas, presentado por John Nelson Darby y difundido por Ciro Ingerson Scofield a través de su Biblia anotada, la Biblia anotada de Scofield, que ha sufrido o ha sido objeto de ciertas revisiones con el paso del tiempo. Hay un dispensacionalismo hoy, que es dispensacionalismo moderno o revisado, que difiere en algunas cosas del dispensacionalismo clásico, pero en el fundamento creen exactamente lo mismo. Algunas variantes, hay algunas variantes entre, por ejemplo, John MacArthur cree que en el arrebatamiento de la iglesia, él es dispensacionalista, ¿no? Cree que en el arrebatamiento de la iglesia ningún elegido se va a quedar. Cristo va a llevarse a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque él, como predicador reformado, entre comillas, o llamémoslo predicador que enseña las doctrinas de la gracia, tiene que conciliar el evangelio de la gracia con el dispensacionalismo. Entonces, si según el dispensacionalismo, algunos creyentes se van a quedar y van a tener que salvarse por obras, haciéndose matar. Pero MacArthur no cree en la salvación por obras. Entonces MacArthur dice: no, yo soy dispensacionalista, pero en el arrebatamiento toda la iglesia se va, ningún creyente se queda. Entonces van haciéndosele cambios al sistema dispensacional dependiendo, ¿sí?, de las necesidades. O sea que, pero en la raíz del sistema todos creen exactamente lo mismo. Una diferencia entre Israel y la iglesia, una rigidez vertical en las diferentes dispensaciones, literalismo total, una hermenéutica totalmente literal, la teoría del paréntesis, ¿sí?, rapto secreto, etcétera, etcétera. Y hablábamos de los 3 pilares del dispensacionalismo, 3 columnas, 3 características principales o 3 conceptos principales. ¿Cuáles son? Pregunto. Sin mirar el cuaderno, ¿no? Primera, hermenéutica literal, ¿sí? Segunda, dicotomía entre Israel y la iglesia. Y tercera, ¿cómo? Verticalismo rígido. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Teoría del paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ir desmintiendo estos pilares del dispensacionalismo. Vamos a iniciar por el primero, hoy. Hermenéutica literal o literalismo total, ¿sí? Hermenéutica, les pregunto.
¿Qué es hermenéutica? Exactamente, hermano Nemesio tiene 10. Es la ciencia de interpretar, en nuestro caso, las escrituras. ¿Sí? En nuestro caso, porque hermenéutica es interpretar cualquier cosa. Pero en nuestro caso, la hermenéutica es la ciencia de interpretar las escrituras. Y hay cualquier número de hermenéutica. Está la hermenéutica alegórica o el método alegórico de interpretación, que es el que aplicábamos cuando estábamos en la iglesia carismática o pentecostal, donde todo era una alegoría, todo era una metáfora, todo eran símbolos. Entonces David se enfrentó a Goliat, tomó 5 piedras y cada piedra representa una virtud cristiana: la piedra de la fe, la piedra de la paciencia, la piedra de la oración, la piedra de la palabra. David representa al creyente, Goliat representa los problemas. Eso se llama método alegórico, que no es bíblico. ¿Sí? Nosotros creemos en la interpretación literal de la escritura, es decir, cuando el texto es narrativo, interpretamos literal. David es David, era un hombre llamado David a quien Dios ungió por rey sobre Israel. Goliat era un gigante filisteo, un soldado que retó al ejército de Israel y no había quien lo enfrentara. La armadura que David se quitó, no, la armadura representa las cosas del mundo. No, la armadura era una armadura, pero David era pastor de ovejas y no estaba acostumbrado a ello. Entonces probó, se la quitó. Las piedras eran piedras. La honda con la que lanzó la piedra era una honda. La espada con la que le cortó la espada es la palabra de Dios. No, ahí no hay ninguna palabra de Dios. La espada es una espada. Porque el autor nos está narrando una historia, ¿sí? Y como intérpretes literales, lo que hacemos es extraer principios cristianos, bíblicos, y aplicarlos a nuestras vidas. Eso es lo que hace el intérprete. Hay textos que son didácticos, las epístolas son enseñanzas. Ahí no hay narraciones. Algunas, por ejemplo, la de Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, pero son didácticas, es decir, son enseñanzas. Y hay textos que son poéticos, que hay que interpretarlos de acuerdo a la intención del escritor. Hay textos que son proféticos, que son cargados de simbología, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es interpretarlos de acuerdo al contexto del libro profético y general de la escritura, el contexto general de la escritura. Hay un símbolo que no entiendo, tengo que ir al consejo de Dios para poderlo interpretar, al resto de la Biblia. No, es que a mí me parece, ahí empiezan los a mí me parece, ¿no? Es que a mí me parece que el candelabro del templo de Ezequiel significa esto. No, ningún significa. Yo tengo que ir al Antiguo Testamento y ver qué era el candelabro dentro del templo. Al libro de Éxodo, cuando Dios da las especificaciones del tabernáculo, y con base en ello yo puedo tener una idea de lo que representa el candelabro en el templo de Ezequiel, pero no puedo sacármela de la manga así porque a mí me pareció. Es un símbolo, pero los símbolos se contrastan con la misma escritura. Ahora bien, los dispensacionalistas afirman que ellos son literales en su interpretación de la escritura. Y es verdad, el elemento básico del dispensacionalismo es la interpretación literal de la Biblia, según ellos. Pero no es solo literal, es que es un literalismo total, lo total. Y ellos lo llaman
literalismo consistente. Ellos dicen, nosotros somos consistentes a la hora de interpretar la Biblia literalmente. Nosotros interpretamos la Biblia siempre de manera literal. Nosotros no somos como ustedes, los creyentes reformados, que cuando llegan al libro de Isaías y ven al lobo jugando con el cordero, ustedes dicen, eso es un símbolo de la paz que van a experimentar los creyentes. No, nosotros vemos un lobo jugando con un cordero. Nosotros los reformados estamos en un error según ellos, porque ellos son consistentes. Y nos acusan a nosotros de alegorizar, de buscarle significados ocultos a los símbolos de las profecías de la Biblia. ¿Sí? Vuelvo y repito, los símbolos no se interpretan literalmente porque caemos en un error de ser estrictamente literales al interpretar la palabra de Dios. La crítica se refiere con mayor frecuencia a la aplicación directa que nosotros los creyentes reformados hacemos a la iglesia de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, el creyente reformado aplica las profecías del Antiguo Testamento a la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías y vemos profecías sobre la restauración futura de Sión, nosotros decimos, a esa es la iglesia. El profeta está hablando de la iglesia. Cuando nosotros leemos en Ezequiel la profecía sobre el templo, sobre las aguas salutíferas, nosotros vemos a la iglesia allí. Ellos dicen, no, hay que interpretarlo literalmente, porque eso tiene un sentido mesiánico hacia el futuro reino milenial. Entonces vamos a hacer una refutación de ese literalismo que los dispensacionalistas presentan. La primera columna del dispensacionalismo es una comprensión literal y judía de la profecía del Antiguo Testamento y del reino mesiánico. Es decir, cuando ellos ven las profecías del Antiguo Testamento, ellos ven el futuro reino milenial y a Jesús reinando allí. Porque recordemos que Jesucristo es el Mesías prometido a la nación de Israel. Los judíos, a lo largo de toda la historia, esperaron la llegada de un Mesías, un profeta como Moisés, un descendiente de Abraham, un descendiente de David, que lo libraría de sus enemigos. Por eso cuando llegó Jesús lo mataron, porque ellos no esperaban un carpintero, sino esperaban era un campeón, un guerrero que lo librara de sus enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos de Israel? Las naciones gentiles, Roma. Y cuando vino Jesús, ellos esperaban que literalmente a ese Mesías. No entendieron. Por eso es que nosotros consideramos que el dispensacionalista tiene una interpretación judía del Antiguo Testamento. Una interpretación judía del Antiguo Testamento. Ellos argumentan que la naturaleza del reino anunciado por Juan el Bautista y ofrecido por Jesucristo debe entenderse en términos de esta comprensión judía. La comprensión popular judía era que el Señor Jesús iba a aparecer, o el Mesías, y él iba ¿a qué? A establecer su reino en la tierra. Iba a establecer el reino en la tierra. Es decir, esa restauración futura de Sión, el lobo jugaría con el cordero. Ellos esperaban que eso ocurriera todo aquí en la tierra. Las naciones enemigas serían destruidas. Ellos esperaban eso aquí, pero nunca lo vieron porque no ocurrió. ¿Quién se equivocó? ¿Dios o los judíos? Entonces el dispensacionalista ve la profecía como la ven los judíos.
Pero como la profecía no se cumplió con la llegada de Cristo, ellos tienen que hacer una maroma y decir, bueno, no se cumplió con la llegada de Cristo, pero se va a cumplir en un futuro. Hacen esa maroma allí. Porque todavía esperan la restauración de Israel y el futuro reino davídico. Por eso ellos afirman que cuando Jesús venga, después del arrebatamiento de la iglesia, después de destruir el anticristo, va a establecer el reino aquí en la tierra, el reino milenial, y él va a reinar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque para el dispensacionalista esas profecías se tienen que cumplir literalmente, como las profecías hablan de una Israel restaurada, de una Israel cabeza a las naciones, una Israel que destruirá a sus enemigos. Ellos dicen, eso se tiene que cumplir. Donde el Mesías reinará, una segunda venida de Cristo en la cual Él descenderá a los cielos y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Ellos dicen, eso tiene que ocurrir. Pero como no ha ocurrido en 2000 años, ellos dicen, va a ocurrir en un futuro. Entonces, para ello hay que interpretar el Antiguo Testamento de forma literal. O sea, literal. Ahora bien, con base en esto, en ese tipo de interpretación, ellos esperan cambios topográficos literales y cataclísmicos en la tierra de Palestina, que son descritos en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el monte de los olivos se dividirá en dos para formar un nuevo valle que corre de este a oeste. Eso está profetizado. El monte de Sión se elevará sobre todas las colinas circundantes y el resto de Palestina se transformará de un terreno montañoso a una gran llanura fértil. Habrá una Jerusalén terrenal, porque según ellos el reino va a estar es aquí, en la tierra, en el milenio. Una Jerusalén terrenal desde la cual Jesús ejercerá su dominio davídico terrenal, y una Jerusalén celestial flotando sobre Palestina, desde la cual Cristo reinará con la iglesia. Entonces va a haber el pueblo de Dios aquí en la tierra, porque ese es el pueblo del Antiguo Testamento, Israel, y la iglesia, como es un pueblo espiritual, pues va a estar en otro patio flotando, ¿sí?, en una ciudad de 1.500 millas cuadradas, 2.414 kilómetros cuadrados según las medidas. Va a ser una ciudad en forma de cubo o pirámide de 1.500 millas de alto. Y la tierra se va a redistribuir en las 12 tribus judías. Se va a redistribuir en las 12 tribus judías y se va a reconstruir el templo descrito en la visión de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión de la reconstrucción del templo. Y ellos dicen, bueno, como es literal, eso debe ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? En el futuro reino milenial. Se va a reconstruir el templo que Dios le dio a Ezequiel en visión. Y allá el mundo los judíos van a ofrecer sacrificios. Y uno dice, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es eso? Pues bueno, eso es lo que creen. Las órdenes sacerdotales y levíticas del Antiguo Testamento se restablecerán bajo los hijos de Sadoc, el sacerdote Sadoc, y se van a restablecer las ofrendas de sacrificios sangrientos. Y me dice, ¿eso cómo es? Pues para uno que ha leído la Biblia eso es difícil de creer, como el programa, difícil de creer, es difícil de creer, pero ellos creen eso. Va a ser restablecido el sacerdocio arónico y se va a volver a los sacrificios. Y la profecía de Ezequiel de las aguas salutíferas, ¿sí?, va a ocurrir al pie de la letra. Desde el templo saldrá un pequeño flujo de agua cuyo volumen aumentará progresivamente con la distancia desde el templo, convirtiéndose en un poderoso río a poco más de 1 milla del templo. El río fluirá hacia el sur a través de Jerusalén y se dividirá para fluir hacia el este, al oeste, hacia el mar Mediterráneo y hacia el este, hacia el mar Muerto, que se transformará en un cuerpo de agua dulce, lleno de peces y rodeado de vegetación. Ellos dicen, eso va a ocurrir literalmente. Nosotros decimos,
Eso está hablando de la salvación del pueblo de Dios. Así de sencillo. Jerusalén será el centro de un sistema de gobierno mundial. Israel nacional será exaltado y las naciones gentiles serán subordinadas como sirvientes de Israel. Es lo que ellos creen. Ahora bien, a ellos les gusta argumentar que son consistentes en su literalismo, que son consecuentes, que ese es su principio número uno. Nosotros interpretamos la Biblia literal, no somos como ustedes que son todos poéticos, alegóricos. Y que la teoría del paréntesis y la separación entre Israel y la iglesia son el desarrollo lógico de interpretar la Biblia literalmente, o sea, de interpretarla bien, según ellos. Ahora bien, eso es todo lo opuesto a la realidad. Ellos, lejos de ser consistentes, son inconsistentes. Son inconsistentes. Hace falta un poco de honestidad en sus afirmaciones, porque ellos no usan un literalismo consistente a lo largo de todas las profecías, sino que lo van haciendo variaciones de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. O sea, hay grados de literalidad cuando se usa un lenguaje en sentido figurado. Por ejemplo, durante el milenio judío, ellos aplican una serie de pasajes que hablan de naciones que hoy ya no existen. Y ya les voy a decir por qué esto es importante. Por ejemplo, los amonitas. Los amonitas, vamos a buscarlo, son mencionados, bueno, son un pueblo, son los hijos de Amón. Recuerden que las hijas de Lot tuvieron relaciones con él, las dos hijas, y tuvieron cada una un hijo. Uno se llamó Amón y otro Moab, que son naciones paganas que Dios aborreció porque practicaban cualquier clase de abominaciones delante de Dios. Para nosotros los amonitas representan los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora bien, Isaías capítulo 11, versículo 14, menciona a los amonitas. Isaías 11, 14. Dice la palabra de Dios: sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y ahí está hablando de una profecía futura, cuando el Mesías esté reinando sobre Jerusalén, según el dispensacionalismo. O sea, si leemos la profecía, allá habla del reinado del Mesías. Y dice en este texto que esas naciones gentiles y paganas van a ser servidumbre de Israel. Daniel 11:41 también lo menciona. Esos dos textos los vamos a tener ahí porque mencionan más de una nación, ¿no? Daniel 11:41. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, si yo quiero ser un dispensacionalista honesto, yo debo decir, Isaías 11:14, Amón es Amón, Edom es Edom, Moab es Moab. ¿Cuál es el problema? Que esas naciones ya no existen. Entonces, en un futuro, cuando Cristo venga, ¿de dónde van a salir esas naciones? Ya no existen. Existieron en ese tiempo, pero hoy ya no existen. Ellos dicen esto se va a cumplir en el futuro reino milenial. ¿Cómo se va a cumplir? Si yo lo interpreto literalmente, si esas naciones ya no existen. Alguien puede argumentar, no, pero el Señor es poderoso para resucitar esas naciones.
Ningún dispensacionalista serio cree eso. Por eso digo que es inconsistente. Porque si es literal, es literal. ¿Sí o no? Los asirios, Miqueas 5:5. Los asirios. Miqueas 5:5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y ahí está hablando de cómo el Mesías libertaría a su nación de sus enemigos. Pero Asiria no existe hoy. Tampoco existe Asiria hoy. Isaías 19, 23 al 25. Allí mismo. Isaías 19, bueno, allí mismo no con los asirios, ¿no? Isaías 19, 23 al 25. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Cómo se va a cumplir eso en un futuro reino milenial si los asirios ya no existen? Es la pregunta del millón. Los edomitas, los descendientes de Esaú o Edom. Isaías 11:14, ya lo leímos. Sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente. Miren, los filisteos existen hoy. No existen. ¿Van a existir en el futuro? No, no existen los filisteos. Si yo leo filisteos, son filisteos. Y si esta profecía ha de cumplirse en un futuro, quiere decir que en el futuro va a haber filisteos. El problema es que no existen los filisteos ya. Saquearán también a los de Oriente. Edom y Moab les servirán. Los edomitas. Hoy en día esa nación tampoco existe. Isaías 63 del 1 al 6. Isaías 63, ahí hay más textos, no los vamos a leer porque creo que no es necesario, solamente son para probar el punto. Isaías 63 del 1 al 6. Allí nos habla de el juicio de Dios, cuando Dios venga a hacer venganza sobre la tierra. ¿Cuándo? Pues cuando Cristo venga a establecer el reino milenial, según los dispensacionalistas. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Qué? Reino milenial. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Pero los edomitas no existen. ¿Cómo se va a cumplir esta profecía en el futuro reino milenial, en la segunda venida de Cristo, segunda venida visible, si los edomitas no existen? Partimos de la premisa dispensacionalista de que la Biblia hay que interpretarla literalmente, un literalismo total. Si somos consistentes, esto no se va a cumplir. Los moabitas, nuevamente, Isaías 11:14, Daniel 11:41, ya nos dijo allí lo menciona, los moabitas tampoco existen hoy. ¿Cómo van a aparecer de dónde? ¿De los árboles? No existen esos pueblos hoy en día. Entonces,
la intención de Dios al darnos esas profecías debe ser otra. Debe ser otra, partiendo del hecho de que las profecías contienen símbolos. Esos pueblos deben representar algo que la misma Escritura nos lo deja claro en todo su consejo. Deben representar algo, enemigos de la nación de Israel, ¿cierto? ¿Y qué es Israel? Israel es tipo de la iglesia. Entonces, ¿qué representan esos pueblos? Enemigos de la iglesia, del Israel de Dios. Pero no voy a entrar en eso porque ese no es el tema hoy. El tema es la interpretación literal. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora bien, ellos cuando leen Israel en todas estas profecías, ellos dicen, no, Israel es Israel. Israel es Israel. La nación judía. Entonces, si Israel es Israel, ¿por qué Asiria no es Asiria? ¿Por qué Moab no es Moab? ¿Por qué Edom no es Edom? ¿Por qué en la profecía de Ezequiel 38 y 39 dicen que Gog, Magog, Mesec y Tubal son Rusia? ¿Se han escuchado eso? Rusia va a invadir a Israel porque Gog y Magog, príncipe de Mesec y Tubal, van a invadir a Israel. Claro, eso lo dicen, pero ¿dónde dice que eso es Rusia? Ahí no dice que eso es Rusia. De hecho, Mesec y Tubal corresponden a Turquía, no a Rusia. Pero como esta interpretación es fuertemente influenciada por el sionismo, y ustedes saben que Israel y Estados Unidos tienen una fuerte e íntima relación, muy cercana, y el enemigo a nivel mundial y en la historia moderna de Estados Unidos es Rusia. Entonces colocamos a Rusia allí en el panorama, lo hacemos enemigo del pueblo de Dios. La interpretación dispensacionalista: al final de los tiempos, Rusia se levantará contra Israel y sus aliados, y lo dicen así, representados por Mesec y Tubal. ¿Cómo es representados? No, ningún representados. Usted me dice que eso es literal. ¿Quién es Mesec y Tubal? No, Mesec y Tubal representan a los aliados de Rusia. No, ningún representan. Aquí nadie representa a nadie porque estamos hablando de interpretación literal. Primero, Rusia no está allí. Segundo, están Mesec y Tubal. ¿Quién es Mesec y quién es Tubal? Ahí dice, ahí sí es, no, ellos representan. No, entonces no estamos hablando de interpretación literal. Entonces hay inconsistencia en su sistema de interpretación. Otro problema para esta teoría del literalismo: aquellos pasajes que se refieren a una futura dispensación judía y a las futuras relaciones tribales dentro del pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios se dividió en 12 tribus. Y ellos afirman que esas tribus van a estar aquí en el futuro reino milenial. Ellos dicen, eso va a ocurrir. Va a venir el Señor, Israel se va a juntar, el templo va a ser construido y allá van a estar las 12 tribus. Por ejemplo, Zacarías 12, del 11 al 14, habla de la existencia separada y distinta de las familias de David, Natán, Leví y Simei. Vamos a leerlo solamente para... Los otros pasajes no los vamos a leer por cuestión del tiempo, ustedes los anotan, pero leamos este para que nos demos cuenta que es verdad. Zacarías 12, que es una profecía que habla de la salvación futura de Israel, la liberación futura de Jerusalén, apuntando a un futuro. Según los dispensacionalistas, eso va a ocurrir cuando venga Jesús en su segunda venida visible a salvar a Israel de sus enemigos. Y en los versículos 11 al 14 dice, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí.
Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En el futuro, según ellos, las tribus van a estar separaditas, o sea, cada con su cédula de ciudadanía. Yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Leví, la tribu de Efraín, yo soy la tribu de Manasés, yo soy la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Aser, de Neftalí, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a decir, mire, yo vengo de tal tribu. Es más, no solamente las tribus, las familias. Yo soy descendiente de David. De la tribu de Judá, descendiente de David. Va a suceder así. ¿Será verdad? Bueno. Por ejemplo, se habla de existencia distintiva de la tribu de Leví en Isaías 66, 21 y Malaquías 3, del 3 al 4. Anótenlo, por favor. Se habla de la existencia continuada de los hijos de Sadoc dentro de la tribu de Leví, o sea, mucho más específico. La descendencia de Sadoc, que era levita. Ezequiel 44, 15, 48, 11. Recuerden que esos capítulos hablan del templo. Y hay otros pasajes proféticos que nos hablan de las 12 tribus de Israel por separado y distintivamente. Ezequiel 48 y Apocalipsis capítulo 7, cuando se mencionan a los 144,000 escogidos, 12,000 por cada tribu. Entonces ellos creen que en el futuro cada persona se va a poder identificar dentro del reino judío con cédula en mano a qué tribu pertenece y a qué familia pertenece. ¿Saben cuál es el problema? Que eso ni siquiera hoy es posible. O sea, hoy no es posible. Eso se acabó. Eso desapareció. Después del año 70, de la invasión de Roma a Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción del muro, la destrucción de la ciudad por mano de Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, hasta ahí llegó. Después de eso no hay historia, no hay genealogías, no hay rastros, no hay árboles genealógicos. Ahora, ¿de dónde van a sacar la documentación para determinar quién es levita? ¿Quién es de la tribu de Judá? ¿Quién es descendiente de David? O sea, no, yo soy descendiente del rey David. ¡Wow! Yo soy levita, póngame de sacerdote. ¿Sí o no? Porque ya que se va a reedificar el templo y se va a restablecer el sistema sacrificial judío, pasando por alto el Nuevo Testamento y la carta a los hebreos, pues, nómbreme sacerdote, yo soy descendiente de Aarón. ¿Sí o no? Bacanísimo, buenísimo. Pero eso es imposible hoy en día. Hoy en día no hay manera de saber a qué tribu pertenece un judío. Y considero que mucho menos en el futuro. ¿Sí? A no ser que la inteligencia artificial nos ilustre y nos enseñe cómo hacerlo. Por el momento no es posible. Tendrían que resucitar las cabezas de cada familia y volver a empezar de nuevo. Eso es ilógico. Ahora bien, un pasaje, uno de los textos más controversiales es precisamente los pasajes que narran la visión del templo de Ezequiel. Los que leyeron la Biblia en un año, lo leímos el año pasado. Y pareciera que es como pesada la lectura, muchos detalles, muchas medidas, muchos materiales, pero todo eso tiene un sentido. Ahora bien, ellos dicen, no, eso va a ser literal, el templo va a ser literal, las medidas literales, los materiales literales, los sacerdotes literales, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a restablecer el sacrificio de animales. El sistema sacrificial judío se va a restablecer según los dispensacionalistas, porque si se reconstruye el templo en el milenio, también se va a restablecer el sacrificio y se va a restablecer el sacerdocio arónico. ¿Cuál es el problema? Que la palabra que aparece allí en los versículos, en el capítulo 45, versículos 15, 17 y 20, es la palabra expiar o expiación. Y los invito a que vayamos al texto, Ezequiel capítulo 45.
Ezequiel capítulo 45, versículo 17. Mas al príncipe corresponderá al altar el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación. Expiación. ¿Qué es expiación? ¿Pregunto? No quiero avergonzarlos. Expiación es el acto por medio del cual una víctima inocente, ¿sí?, cancela la deuda que el pecador tiene con la justicia de Dios. Es el derramamiento de sangre de esta víctima inocente. Y ella paga la deuda que el pecador tiene con la justicia de Dios. En el antiguo pacto, esta expiación era sombra de la expiación en la muerte de Cristo. Y esta expiación no quitaba el pecado, lo cubría. No quitaba el pecado del medio. Por eso cada año había que volver a hacer expiación por el pecado. Ustedes ya lo leyeron en Levítico, el libro de Levítico. Pero es que la palabra que aparece allí es expiación. Si somos literales, como los dispensacionalistas afirman, lo que quieren decir ellos, o lo que no quieren decir, es que aun cuando Cristo ya murió por nosotros, en un futuro reino milenial, vamos a volver otra vez a hacer sacrificios para expiar el pecado. Cuando Cristo ya lo expió definitivamente. Entonces ellos en ese momento dejan de ser literales y dicen, no, es que esos sacrificios del templo de Ezequiel no son para expiar literalmente, son como la cena del Señor, un memorial. Nosotros tomamos la cena del Señor, celebramos la cena del Señor para recordar la expiación que Cristo hizo por nosotros, para recordar. El vino es vino, el pan es pan. Entonces ellos dicen, no, esos sacrificios en el futuro reino milenial no van a ser para expiar el pecado, van a ser es para un recordatorio. No, pero es que la palabra que aparece ahí es expiar. Y es literal, expiar es expiar. O expiamos o no expiamos, pero si es literal, es literal. Entonces ahí viene otra vez inconsistencia. Entonces en ese caso pues hay un poco de deshonestidad, un poco de conveniencia, amparándose en la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos nos dicen que esos sacrificios del antiguo pacto no hacían expiación literal por el pecado, es decir, no era una expiación definitiva, era parcial. Cada año el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por su pecado y después ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Eso lo enseña el autor a los hebreos. Pero cuando nosotros los creyentes reformados usamos la carta a los hebreos para afirmar que esos sacrificios llegaron a su fin con la muerte de Cristo, ellos nos acusan y nos dicen, ustedes están torciendo la escritura, porque la carta a los hebreos no es para los judíos. Ustedes están aplicando el Nuevo Testamento al Antiguo. Pero es que la carta a los hebreos es clara. La carta a los hebreos fue una carta escrita a creyentes judíos que estaban siendo seducidos por las prácticas judaicas y el autor comienza a reprenderlos y a presentarles el nuevo pacto contrastado con el antiguo pacto y les dice, es que el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto y el nuevo pacto es un mejor pacto hecho sobre mejores promesas, hecho sobre un mejor mediador, un mejor sacerdote, un mejor sacerdocio, el de Melquisedec, que es superior al sacerdocio arónico, y comienza a desarrollar eso a lo largo de toda la carta. Entonces nosotros no es que estemos torciendo las escrituras o trasladando el Nuevo Testamento al Antiguo, no, es que eso fue escrito para todo creyente, sea judío o sea gentil. Y el propósito es efectivamente
mostrar que el antiguo pacto desapareció con la llegada de Cristo. El autor dice, por eso se llama antiguo, porque lo que es antiguo, dice, está próximo a desaparecer. Por eso se llama antiguo pacto. Entonces, vemos la inconsistencia. Y vamos a la carta para leerlo de la misma escritura. Hebreos 10, del 10 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 18. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿De qué sacerdote está hablando? Pues del sacerdote judío. El sacerdote judío. Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Efectivamente, esos sacrificios no eran un fin en sí mismo, eran un tipo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo? Ofreció una sola vez y para siempre. Por eso la misa es una abominación. No, es que porque es que hay personas que todavía están como embolatadas y piensan que los adventistas son nuestros hermanos, que los católicos romanos son nuestros hermanos y están más perdidos que Adán el día de las madres, porque la misa es una abominación. Según el Concilio de Trento, la misa es el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cada vez que el Padre ministra la misa, que ofrece la hostia y el cáliz, se está literalmente, según la creencia de ellos, asesinando a Jesús. Ese pedazo de galleta, de esa hostia, esa oblea, cuando Él la parte, Él está partiendo el cuerpo de Cristo literalmente, porque ellos aseguran que allí se está dando la transubstanciación o el cambio de sustancia. Esa hostia deja de ser hostia. Cuando el cura la bendice, se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Yo no sé. Porque la Biblia a mí me dice que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y se fue para el cielo. Él dice, no, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que ese vino se convierte en la sangre de Jesucristo. Cada vez que se celebra una misa, sea misa de 6, sea misa de 12, sea misa de la hora que sea, y se lleva a cabo esa ceremonia, es una abominación a Dios, porque se está enseñando que Cristo no murió definitivamente por el pecado del hombre, sino que es necesario estar haciendo sacrificios constantemente. Ahora bien, para nosotros es una abominación cuando lo hacen los católicos romanos, pero los dispensacionalistas afirman que en un futuro reino milenial esto va a ocurrir y nadie dice, eso es una abominación. Por la ignorancia. Hermano Javier. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ellos dicen, no, eso... Creo que esto debe ser un dolor de cabeza para el dispensacionalista, dolor de cabeza, porque él afirma que esto en el futuro reino milenial se va a llevar a cabo, que van a volver los sacrificios, que van a volver los sacerdotes, que se van a reconstruir el templo, que hay que estar mirando los noticieros para ver qué pasa con la guerra que hay ahora en Israel, porque en cualquier momento firman la paz, viene Cristo por nosotros y pues seguramente a nosotros no nos va a llevar porque no creemos en eso. Nos vamos a quedar, vamos a conocer al anticristo, mucho gusto, y después vamos a tener que hacernos matar para ser salvos, y el templo lo van a reconstruir, etcétera, etcétera, etcétera. Contradice totalmente la doctrina de la Biblia. Es un error, no solamente es un error, es un grave error. Es un grave error, que tiene consecuencias. Pero sigamos, vamos hasta el 18 y terminamos. ¿Dónde quedamos? Cristo había ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Dónde está Jesús hoy? A la diestra del Padre.
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está sentado a la diestra de Dios esperando el juicio, esperando que sea la hora de venir por su iglesia y venir a juzgar a los pecadores impenitentes. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, oído, el autor está citando una profecía del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, pero los dispensacionalistas dicen, no, Jeremías 31 no es para la iglesia, Jeremías 31 es para Israel. Y el autor a los hebreos está citando Jeremías 31 y lo está aplicando a la iglesia de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él está hablándole a la iglesia. Entonces, nuevamente, inconsistencia. Para finalizar, ¿qué implica todo eso? Porque todo eso tiene que tener una aplicación práctica. Primero, esa creencia afirma que el tema central del Antiguo Testamento es la promesa de restauración del Israel nacional. Los dispensacionalistas ven el Antiguo Testamento y dicen, el tema central del Antiguo Testamento es la nación de Israel. En segundo lugar, el dispensacionalismo o la interpretación literal o extremadamente literal implica que el Evangelio no aparece en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se centra en Israel. El Evangelio es para la iglesia, no para Israel. Israel se salva por obras. La iglesia se salva por creer en el Evangelio. El Evangelio no aparece en las páginas del Antiguo Testamento para ellos. Y en tercer y último lugar, si el Evangelio no aparece en las páginas del Antiguo Testamento, pues la iglesia tampoco aparece en las páginas del Antiguo Testamento, según este sistema de interpretación erróneo. Ellos dicen la iglesia no está en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio que se manifestó después de Pentecostés. Antes de Pentecostés jamás existió la iglesia, ni hubo mención a la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para el dispensacionalista la iglesia no tiene nada que ver con Israel. Israel y la iglesia. Cada quien en su casa, cada quien en su patio. Nada que ver el uno con el otro. Porque la iglesia no es, como dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad, la esposa del Cordero. No, para el dispensacionalista la iglesia es un paréntesis debido al rechazo de Israel. Vino el Mesías, ¿sí? Vino Jesús a presentar el reino a los judíos. Por eso ellos, el Sermón del Monte, dicen que no es para la iglesia. Las parábolas del reino no son para la iglesia. Viene el Mesías y viene a anunciar el reino a los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Lo matan. Y el Señor dice, plan B, me voy con la iglesia. Entonces, para el dispensacionalista, la iglesia es la segunda opción de Dios. Es, yo le digo, el peor es nada de Dios. No me prestaron atención, mi pueblo escogido, la niña de mis ojos, pues me tocó con estos ahora. Y después volveremos a hablar, hijos míos, porque para el dispensacionalista el verdadero pueblo de Dios son los judíos, no la iglesia. Cosa que el Nuevo Testamento refuta con mucha claridad. Y la semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a aprender cómo se interpretan las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la llave que abre los misterios que se encuentran en las profecías del Antiguo Testamento? Y lo veremos la semana entrante, si Dios lo permite. Amén. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra, por tu misericordia. Señor, estas enseñanzas son prácticas. Ese sistema de interpretación le ha hecho daño a la iglesia. Al darnos un mal entendimiento de tu palabra, al enseñarnos que tu ley no está vigente y darnos a entender que se puede vivir de forma liviana porque en algún momento tendremos una segunda oportunidad cuando Cristo vuelva en su venida secreta. En esos 7 años estaremos expuestos a morir por ser salvos. Es una doctrina que promueve el sensacionalismo, el morbo, el deseo de saber cosas nuevas, pero no promueve el deseo de conocer a Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser consistentes con el Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.